Soy Fer, tengo 26 años, soy de Algorta, soy trabajador social desde el año 2007 cuando terminé la carrera en la Universidad de Deusto y ahora estoy estudiando un grado en Administración y Finanzas, dado que después de terminar mi primera carrera pues el tema laboral estaba complicado. Tengo una discapacidad conocida como espina bífida, que es la malformación congénita más grave compatible con la vida. Y nada, esta me supone tener un grado de discapacidad del 85%, que se traduce, entre otras cosas, pues en no tener sensibilidad de cintura para abajo y pues a consecuencia de eso pues no mover las piernas y bueno, otra serie de efectos secundarios, ¿no? Mi nombre es Arcai Segura, tengo 28 años, trabajo como técnico superior en prevención de riesgos laborales, llevo 4 años trabajando en la empresa, mi discapacidad pues es un 45% con un baremo de movilidad 7 y es una diplegia espástica, que afecta a una parálisis que afecta a los nervios de las piernas, lo que sería una cojera más o menos. No solo por el hecho de que la situación ahora sea complicada respecto al trabajo, es más difícil para nosotros conseguirlo, dado que que se están haciendo recortes sociales y demás, sino que el hecho de tener una discapacidad ya de por sí a nosotros nos complica, porque esa frase que dice todo el mundo de que hay trabajo para el que quiere tenerlo, en nosotros no es posible. Yo no puedo ser camarero o no puedo trabajar en una tienda de ropa, con lo cual la respuesta claramente es sí, es más difícil con una discapacidad tener acceso al mercado de trabajo y más ahora. Si ya es complicado para una persona que no tiene ningún problema físico o psíquico, imaginaros para un discapacitado, porque todas las personas cuando van a un trabajo es a través de una entrevista, lo más normal. ¿Y qué es lo primero de la entrevista? El aspecto físico. Eso ya ganas bastante puntos o los pierdes. Si ya entras en silla de ruedas o en muletas o simplemente se te nota, pues por ejemplo, una parálisis cerebral, por mucho que las personas ya estén acostumbradas al tema de la inclusión social, todavía hay rechazo, todavía hay resquemor, vamos a decir, en el que, oye, sí, soy capaz de contratar un minusválido, pero yo creo que no va a ser capaz de responder al 100% igual que una persona que no tenga esa discapacidad. Con lo cual, yo creo que la cosa se complica bastante para una persona con problemas físicos o psíquicos. Por mi parte, nunca he tenido ninguna exclusión ni me he visto rechazado. Solo he trabajado en 2 sitios diferentes y en ninguno de ellos pues me han excluido o me han dejado apartado. Todo lo contrario, a mí me han ayudado bastante. Lo que, por ejemplo, de si son igualitarios los accesos para unas personas u otras, yo creo que no. Por ejemplo, yo conozco una persona, otro discapacitado, en silla de ruedas, o sea, peor que yo incluso. Bueno, a esa persona la contrataron más que nada por las ayudas fiscales y a la seguridad social que tienen las empresas, y cuando llegó a su oficina me comentó, yo no entraba por la puerta, me dijo Argaich, porque la silla de ruedas pegaba con los bordes, entonces, o con los marcos. Entonces dices, pues hombre, ahí es un ejemplo claro de que las empresas normalmente cuando quieren coger discapacitados, yo creo que es todo por la tela, que simplemente por las ayudas fiscales que reciben de la seguridad social. Tan simple es como para una persona que tenga una discapacidad de más del 33%, puede recibir al año por parte de la seguridad social pues 6.000 euros la empresa. Entonces fíjate, es casi 6 sueldos que se puede ahorrar la empresa. Todo es dinero, al final, como están las cosas hoy en día, más. Ese es el problema. Que yo haya sido consciente, la discapacidad yo creo que no ha supuesto una traba para el acceso a ningún puesto de trabajo. Sí que probablemente no haya sido consciente y el hecho de tener una discapacidad a la hora de mirar un currículum y llamarme o no sí que haya podido suponer pues una diferencia, ¿no? Pero que yo haya sido consciente, no. Y respecto a si considero que el acceso a los puestos de trabajo es igualitario, pues uniendo un poco a la anterior pregunta, pues no. Creo que marca el hecho de tener una discapacidad, pero esto es más bien opinión, no es algo que pueda asegurar, porque ya te digo que no es algo que yo haya vivido, el hecho de que se me haya rechazado por tener una discapacidad.
Cuando estuve trabajando en el Centro Especial de Empleo en Igon, en Bilbao, la mayoría de la gente que estábamos trabajando allí, por no decir toda, porque no me atrevería igual a asegurarlo, teníamos algún tipo de discapacidad, ya sea sensorial o movilidad reducida o bueno, diferentes tipos de discapacidad. Y en cambio, cuando estuve trabajando en el Ayuntamiento de Leioa, pues el único con discapacidad así aparentemente que había era yo. Y luego también por otro lado estaba el propio centro de trabajo, que en el caso de Igon pues era un centro habilitado para las diferentes discapacidades que había, ¿no? Y en el Ayuntamiento de Leioa pues daba la casualidad de que había bañado todo y demás, pero no era un centro específicamente preparado para personas con discapacidad, ¿no? Yo creo que era más bien el hecho de que era un edificio público y eso hacía que, pues, que tuviera que cumplir ciertos requisitos en cuanto a eso. Yo tuve la suerte de que justo terminé la carrera en julio del 2008 y para septiembre pues ya me cogieron, estuve hasta finales de año trabajando en una asociación para discapacitados bastante famosa aquí en Vizcaya, no voy a dar el nombre. Y al final, pues bueno, ¿qué diferencias hay? Pues para mí, yo considero que estos centros especiales de empleo, asociaciones, rozan la esclavitud, porque al final es salarios miserables, no me pienso callar, muchas horas de trabajo y que casi con una palmadita en la espalda y ya está. Encima parece que les tienes que dar las gracias, como en plan de, oye, muchas gracias por darme el trabajo. Y digo, bueno, las cosas ahora tampoco están muy bien para el resto de empleos, pero en ese momento pues la crisis no había entrado tan de lleno y si así estaban esa clase de empleos, pues ahora que estamos en pleno 2013 y la cosa está complicada en todos lados, pues allí, en esos centros de empleo, no quiero saber cómo estén. Ya te digo, por mi parte, considero que era trato bastante negativo, salarios y condiciones laborales bastante malas. Y no solo eso, hace poquito ha salido en la TV que otra asociación muy famosa ha cumplido su 30 aniversario, han salido que si el Endacari, que si demás personalidades, pues haciéndole homenajes a esa asociación. Lo que nadie ha dicho es que sus trabajadores pues estaban de manifestación fuera pidiendo mejoras salariales porque les habían retirado el convenio colectivo. O sea, el que a ti te den un empleo por ser discapacitado no implica el que tengas que coger unas migajas. Las condiciones tienen que ser las mismas que el resto de trabajadores, porque si no, no sirve de nada. Es lo que he dicho antes, casi roza la esclavitud. Respecto al ámbito laboral, decir que para mí la discriminación positiva, pues eso, es más bien teórica. Porque sí, se supone que hay un porcentaje de personas con discapacidad sobre el número total de trabajadores que tendríamos que estar en las instituciones públicas trabajando, pero luego en la realidad me dice otra cosa súper distinta. O sea, de la gente que conozco yo con discapacidad, la inmensa mayoría no está trabajando y no es porque no esté formada, precisamente conozco gente con carreras igual que yo y esos supuestos porcentajes del 2% y cosas que se oyen que quedan muy bien, no, luego en la realidad no se cumplen. Así que para mí la discriminación positiva es teórica, como casi todo lo que tiene que ver con política. El tema de la discriminación positiva, como en todo, pues puedo decir que yo estoy a favor, pero tampoco hay que imponer. El 2% famoso que tienen que tener como mínimo las empresas en su plantilla de gente con discapacidad, pues ¿cuál es el problema? Tú esa persona que metes en plantilla va a rendir igual que una persona, no puedes decir yo meto a un discapacitado porque me obligan y a la vez dejo fuera a alguien que sí está capacitado. Sin embargo, el que has metido por obligación, pues igual no está capacitado. El problema de la discriminación positiva es como todo, tanto para el tema de que tiene que haber un porcentaje igualitario entre hombres y mujeres. Yo creo que la discriminación positiva, tanto positiva o negativa, al final es discriminación. Habría que valorar la actitud de cada persona. Esta es válida para su trabajo, para su puesto. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué hacemos esas discriminaciones? Pues simplemente porque todavía no tenemos cultura suficiente.
entonces nos lo tienen que imponer. Creo que hay países en Europa, no me hagáis mucho caso, creo que es Finlandia o Suecia, en el que no existe la discriminación positiva simplemente porque ya lo tienen incluidos ellos en su cabeza, que oye, si esta persona vale para el puesto, me da igual que sea de una raza, de una cultura diferente, o sea discapacitado o no sea discapacitado. Entonces el gobierno no se ve obligado a hacer esas discriminaciones. Al final, un discapacitado sí puede suponer más gasto pues, a Osakidetza o a la seguridad social de cualquier otra parte, pues, evidentemente porque necesita unas ayudas por parte de, ya digo, de Osakidetza, por ejemplo, o incluso familiar. Seguramente la familia tenga que estar más pendiente de él, simplemente igual le tiene que acompañar un día a la semana al hospital o un día al mes, pero bueno, ya son horas que la familia puede perder de su trabajo. Que si las ayudas son suficientes, otra respuesta que es bastante clara, es no. ¿Cómo van a ser suficientes las ayudas? Estamos viendo que la miseria que pusieron, que era antes la ley de dependencia, porque eso era una miseria, literalmente eso era un parche para una herida bastante grande, encima la retiran. Bueno, pues si tienes a una persona que tiene que estar dedicada las 24 horas del día, 100%, a un familiar que no puede ni permitirse el trabajar, no hay ingresos, y los 300 miserables euros o 400 que recibías, si los retiras, pues hombre, ¿cómo lo vamos a hacer? Si encima esa persona, que no es mi caso, yo he tenido esa suerte encima de que no necesita ninguna medicación, necesita estar recibiendo cualquier tratamiento, pues hombre, eso es más gasto. Pero ¿cuál es el problema que tenemos en este país? Que esos gastos o los cubre la familia o, no, o se quedan directamente en la miseria. Hay bastante claro de cuántas veces estamos viendo últimamente muchos casos de niños con problemas físicos, de enfermedades raras, y cuánto vemos en la radio y en la televisión, se está haciendo una campaña para recoger tapones de plástico, o se está haciendo campaña por, no sé, recoger, me da igual, cartón. Eso es normal. Todo el mundo dice, ay, qué bien, que no sé qué, que yo voy a ayudar. Me parece perfecto, pero no es normal. O sea, no puedes estar permitiendo que una persona tenga que depender la vida de su hijo para irse a Estados Unidos por unos tapones de plástico, evidentemente. O sea, yo creo que aquí ha habido dinero y sigue habiendo dinero, pero no está donde tendría que estar. Yo creo que la respuesta a esa pregunta no sería más bien una opinión, para mí es un dato objetivo. La gente con discapacidad suponemos más gasto para las familias. Necesitamos material sanitario, necesitamos sillas de ruedas, es decir, ayudas técnicas, bueno, una serie de elementos, ¿no?, que al final van a suponer para los padres y para las familias más gasto que el que supondría una persona sin discapacidad, ¿no? Y respecto a si las instituciones y demás ofrecen suficientes ayudas para cubrir todos esos gastos, pues la verdad es que no. Como dato os podría decir que la subvención para comprar una silla de ruedas andará sobre los 1.200 euros, creo, y la silla que tengo yo, por ejemplo, vale sobre los 4.000. Y bueno, y así con la gran mayoría de cosas que tengo que utilizar, ¿no? Tengo silla para esquiar que vale también 4.000 euros y te subvencionan también otros 1.000 y pico. Una bici que tengo de los 2.000 me subvencionan 1.000. Es decir, si quieres llevar una vida un poco activa y moverte y demás, las ayudas de las instituciones no son suficientes nunca. Sí que creo que posibilidades tendrían casi todas, o tendríamos casi todas abiertas, pero un poco lo que comentaba antes, ¿no? Siempre y cuando la familia, por lo menos en varios de los casos, sobre todo relacionados con deporte, tenga los medios económicos suficientes, ¿no?, para poder hacer que su familiar con discapacidad, ¿no?, pues pueda disfrutar de esas actividades de ocio. Porque un poco relacionándolo con lo anterior, entre que las ayudas que te ofrecen son insuficientes y que el material que se suele necesitar para este tipo de actividades pues es muy caro, ¿no? Al final, si en tu familia no hay posibilidades económicas suficientes, pues resulta casi imposible. Es decir, tienes casi todas las posibilidades abiertas, pero en el momento en el que no tienes dinero se te cierran, porque son más caras por el simple hecho de ser orientadas hacia una persona con discapacidad.
tema del ocio, pues como el del trabajo, las cosas ya pues vuelve a cambiar. Que, tan sencillo como ir al cine o ir a un campo de fútbol, pues la cosa se vuelve a complicar simplemente por el hecho de, oye, aquí no puedo acceder por dos simples peldaños. Así de simple. Todos los hoteles, o la inmensa mayoría, no están adaptados. Los pocos hoteles que empiezan a adaptarse, en las páginas web ya ponen hotel preparado para discapacitados. Dices, bien, pero son una inmensa minoría. Es bastante claro de que tú llegas a un hotel, tú preguntas, a mí me ha pasado estando de vacaciones en Iparralde, por ejemplo, un hotel tú tranquilo, que sí está adaptado, que tú no tienes ningún problema porque no hay escalón, estáis todo liso, con rampas, perfecto. Llegas allí y en el baño, de repente, una bañera. Claro, una bañera de este tamaño. Dices, pero bueno, y la ducha, no hay ducha, hay bañera con ducha. Dices, pues bueno, ¿esto de qué me sirve? Y además es un baño muy chiquitín. Es lo de siempre. O vas al fútbol, puedes estar en San Mamés o puedes estar en cualquier otro campo y hay sitios reservados a los discapacitados. Pero en la inmensa mayoría de los campos, en los escalones, no hay ni una sola barandilla. En mi caso es de, si yo no tengo barandilla, yo no puedo ni subir ni bajar. ¿Cómo hago para subir? Tengo que agarrarme en alguna persona que me ayude a subir. Luego aparecen las asociaciones, están de ayuda cultural, en la que te cogen y te dicen, pues bueno, este mes van a hacer un viaje de 15 días pues a Venecia o a cualquier otro sitio de Europa o del mundo. Me parecen esas asociaciones bastante adecuadas y que son muy correctas. Hay unas, por ejemplo, que me manda pues, una vez al año o 2 veces cada año pues algún viaje que hacen y ya te indican ellos que incluso en el autobús, si hace falta una segunda persona de apoyo, te lo permite. Y te dicen que al hotel donde vamos es un hotel en el que todo, absolutamente todo, está preparado para cualquier persona con cualquier discapacidad. Porque claro, el problema de las discapacidades es que cuando tú hablas de soy discapacitado es una persona en silla de ruedas. Es lo primero que te viene a la cabeza. Pero discapacidades hay 50.000, casi como las personas. Entonces dices, sí, yo es que no tengo silla de ruedas, pero a mí me dan ataques de epilepsia. Pues eso también es una discapacidad. Pasa lo mismo con los coches, el carnet de conducir. Todo el mundo dice el carnet de conducir, acelerador y volante en el freno y ya está. Pues sí, pero una persona que igual no tiene un brazo, no le falta una pierna, el problema es también cómo adaptar todo para todos. Estamos en una sociedad en la que todo es unitario, todo está hecho, vamos a decir, para lo general. Las camas son de 1,80 m, porque la gente pues, normalmente tiene esa altura. Está preparado todo para diestros. Yo soy zurdo, así que una doble, pues también tenemos ahí pelea. Entonces, claro, es hasta dónde puede llegar un fabricante o la propia sociedad a adaptar sus productos a los diferentes tipos de personas. Ahí también falta mucho recorrido hasta llegar allí. Bueno, pues mi experiencia personal me dice que no, más bien al contrario. Creo que lo que consiguen, por lo menos las asociaciones, en lo que a mi caso particular se refiere, ¿no? Muchas veces es no solo no integrar a las personas con discapacidad con el resto de la sociedad, por mucho que promuevan lo contrario, sino al final juntarlas en guetos, por decirlo de alguna forma, y conseguir justo el efecto contrario, que esa gente se cierre a relacionarse con un tipo determinado de gente y que solo se relacione con gente que no tiene discapacidad viéndolos como monitores, por ejemplo, ¿no? Y es la razón por la que yo creo que no solo no juegan un papel clave, sino que muchas veces tienden a conseguir el efecto contrario al que promueven, ¿no? Que es el de la normalización de las personas con discapacidad en la sociedad. En mi opinión, no creo que vaya a cambiar demasiado la situación del colectivo, ¿no? Sí que pienso que quizá, pues eso, dependiendo de la coyuntura económica que se dé en cada momento, ¿no? Pues habrá temporadas en las que estemos mejor supuestamente, ¿no? O peor, pero sí que creo que vamos a seguir siendo un colectivo desfavorecido, que no nos vamos a integrar de una forma normalizada en la sociedad, ¿no? Porque al final
todo lo diferente pues queda excluido de alguna forma y por lo tanto, pues eso, veo la situación muy parecida a como pueda estar hoy en día, ¿no? Diferenciando quizá momentos, pues dependiendo de la coyuntura que se dé en cada momento, ¿no? La situación, completamente, hablando mal, jodida. Pero si jodida para un discapacitado, para un no discapacitado, para un hombre, para una mujer. O sea, si es exponer la televisión, cualquier canal, cualquier telediario o teleberri, y en todos son las mismas noticias. O sea, si a ti te están diciendo que ahora a partir de ahora te vas a tener que jubilar a los 67 años, como mínimo, pues si una persona tiene una discapacidad y ya le costaba llegar a los 65, ¿cómo va a conseguir llegar a los 67? Pero una persona con discapacidad o un minero asturiano, me da igual. La situación es de, si solo se aplican recortes, y diréis, ya estamos con lo mismo, si todo el mundo habla en contra de los recortes, pero es que es así. Si solo se corta en temas sociales, educación, sanidad, y digo educación porque el tema de la discapacidad influye mucho en la educación. Al final dices, pues bueno, le damos 4 perras al discapacitado o a su familia y ya se queda contento. Entonces, pues eso no sirve de nada. ¿Cómo se hace eso? Educando a los críos cuando son así de pequeñitos. Entonces la gente se tiene que dar cuenta que esa persona es exactamente igual que tú, que no tienes ningún problema físico. Entonces, claro, si una persona va por la calle y le dice, y el crío pequeño se empieza a reír de él, porque esa persona está en silla de ruedas, y la ama o el aita, ni siquiera le responden al crío, no, déjale, que es un chaval, pues ahí está el problema de la educación. ¿Cómo vamos a ir para adelante? No lo sé. Así de simple, es que de verdad vemos algo, alguna solución, es que es de risa. Aquí hemos retrocedido en solo 2 años, como si tuviéramos 30 más para atrás, dentro de 4, pues no sé, estaremos como a principios del siglo XX, estaremos trabajando por 12 horas diarias y casi lunes a domingo. El domingo por la tarde igual nos dan fiesta, pero poquito más. Al final, nada, muy complicado, ¿eh? Yo creo que hasta que algún político, pero de los gordos, de los que están arriba del todo, tengan un familiar con una discapacidad bastante amplia, que alcance el 80 o el 90% y sepa lo que es, pues igual empieza a remover conciencias y empiezan a moverse. Me viene a la cabeza la imagen de, ¿cómo se llama el entrenador de la selección de fútbol de España, el del Bosque, ¿no? Pues dicen que tiene un chaval, ¿no?, con síndrome de Down, y al chaval lo sacan en la televisión como, mirad, Del Bosque tiene un hijo con problemas, y sale la imagen de su padre abrazando al niño. Eso es noticia, eso no tendría que ser noticia. Es un padre abrazando a su hijo. Y punto. No está abrazando a un discapacitado, está abrazando a su hijo.